¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro, en avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo. Los ojos de Chávez se han convertido en el debate abordado por la prensa internacional sobre Venezuela que más se ha referido por lo menos en la última semana o en las últimas 2 semanas. Cuando ustedes pasan por Bloomberg, pasan por portales internacionales que abordan el caso venezolano y algunos nacionales que refieren el tema, la iconografía de Hugo Chávez, los famosos ojitos que estaban en la Misión Vivienda, en los bancos del Estado, en algunas entidades públicas, y la desaparición de los mismos se ha convertido en el tema que se aborda en ese caso. Y la pregunta es, ¿por qué? Justo en este momento, cuando Nicolás Maduro trata de decir que Venezuela se arregló, justamente desaparecen los ojos de Chávez. Bueno, el día de hoy, en Analizando, ese va a ser el tema que vamos a tratar. ¿Dónde están los ojos de Chávez? ¿Por qué desaparecen la iconografía chavista de cada uno de los espacios que maneja el régimen venezolano? Lo discutimos hoy en Analizando. ¿De dónde viene todo esto de los ojos de Chávez? Bueno, recuerden ustedes que cuando Chávez se enferma en el año 2013, mejor dicho, en el año 2011, 2012, comienza todo un proceso de construcción de la santidad de Hugo Chávez, de un hombre que deja de ser un hombre para convertirse en un personaje divino, para convertirse en un semidios, para convertirse en el centro del universo, en el gran sol, alrededor del que todos los demás teníamos que orbitar y teníamos que dar vuelta. Cuando ese proceso comienza a edificarse, eso coincide justamente con la construcción, por ejemplo, de la gran misión Vivienda Venezuela, cuando se comienzan a hacer estos urbanismos en las avenidas principales de Caracas. Recuerden la avenida Bolívar, recuerden, por ejemplo, en la avenida Libertador también de Caracas, donde se empiezan a tomar grandes terrenos que estaban allí, algunos ociosos, algunos tenían incluso edificios viejos, fueron expropiados, en algunos casos ni siquiera se les pagó a los antiguos propietarios, se metió allí el Estado venezolano, tumbó los edificios y montó unos bloques, pues como los conocemos nosotros en Venezuela, grandes bloques de apartamentos que en muchos casos tuvieron grandes problemas de diseño, grandes problemas con el tema de los servicios, pero ese no es el tema que estamos tratando hoy, sino que luego que esos edificios son puestos pues ya levantados, en las fachadas de ellos se comienzan a ver los ojos de Chávez. Era una iconografía que ustedes la acaban de ver, por cierto. Este es un video tomado de YouTube, de una persona en YouTube del año 2013. Creo que cuando Chávez ya había fallecido, este es un video, debe ser de abril de 2013, se comienza pues a proliferar la iconografía de los ojos de Chávez en toda Caracas. No solamente en los urbanismos de la Misión Vivienda, sino también en otros espacios. En este caso estábamos viendo las escalinatas del Calvario, que por cierto ahora han tomado mucha fama también porque supuestamente se hizo una labor de embellecimiento en el tope, cuando uno llega al final de las escalinatas, a los espacios o jardines que están allá arriba. Pero el tema de esa iconografía viene de allí, viene de que el chavismo necesitaba un santo, necesitaba construir la imagen de una persona infalible, necesitaba construir la imagen de una persona que trascendía la mundanidad y la terrenalidad de la vida y la muerte, que era más trascendente que los seres humanos comunes que vivimos o que nacemos, vivimos y morimos. Eso es lo que se trató de hacer con Chávez y con la puesta en marcha de estos famosos ojos de Chávez. A medida que avanza el traspaso de poder hacia Nicolás Maduro,
la iconografía chavista se va a acentuar en esos primeros años, porque Maduro, que era un tipo sin carisma, el país, que era un país con la renta petrolera mermada, porque a partir de que llega Maduro, bueno, y sobre todo también cuando Chávez se enferma, comienzan los problemas con la renta petrolera, el barril petrolero cae en esos años, estamos hablando de la época en la que nosotros pasamos de tener un barril de más de $100 el barril en el mercado internacional a menos de $100 el barril. Vamos a tener un país muy complejizado. 2014 es el resultado de aquello, cuando la gente se va a la calle a protestar porque, bueno, porque Maduro era insostenible en el poder. Luego vamos a tener nosotros otros episodios como 2017, 2019 y todo lo que ya conocemos. Pero esos primeros años son cruciales porque el chavismo se había quedado sin un referente, que era Hugo Chávez, que era el único referente realmente que ha tenido el chavismo. Chávez nunca preparó la sucesión. Chávez pensó que iba a ser inmortal. Esto le pasa a todos los tiranos latinoamericanos eventualmente. Pero en el caso de Chávez fue muy dramático porque Chávez, recuerden ustedes, que muere antes de cumplir 60 años. Le da este cáncer terminal que parece que no tuvo manera de atajarse, o que si se trató de atajar se hizo mal en la isla de Cuba. Y luego de que esto ocurre, pues la revolución queda huérfana prácticamente. Maduro es un líder impuesto, en teoría por Chávez, que no tenía cómo generar un recambio porque el recambio natural para el chavismo era poner a otro militar allí. Pero siempre he dicho esto, ¿no? Para Maduro para Chávez hubiese sido muy complejo poner a un militar allí porque hubiesen comenzado los problemas a partir de las típicas discusiones que hay en la jerarquía militar, que si vamos a empezar por la jerarquía tiene que ser un general en jefe. Pero luego entonces tendría que ser cuál de los generales en jefe, porque cuál pesa más. Y luego el que tiene cuál antigüedad. Y luego vamos a las notas en la promoción en la academia. ¿Cuál tiene mejores notas? Iba a ser un gran problema tener una discusión para ver quién sucedía a Chávez desde el mundo militar. Y por eso es que Chávez termina decantándose en parte por un civil, que en este caso es Nicolás Maduro, ¿no? Además de que Maduro tiene todo el lobby de la escuela cubana y todo esto. Pero entonces esa iconografía es fundamental. Ahora, es fundamental hasta cierto punto. Cuando Hugo Chávez es explotado como mártir, cuando Hugo Chávez es explotado como un santo, cuando Hugo Chávez es visto como algo que no está ya en este mundo, pero que es necesario recordar. Y es como le pasa a la gente, ¿no? Con la religión. Cuando tú tienes una estampita, cuando tú tienes una imagen en tu casa, por muy profano que suene lo que estoy diciendo, con Chávez se trató de edificar una religión oficial. Ahora, llega un momento en el que esto sencillamente se desvanece. Y porque se desvanece pasan cosas como esta. Vamos a verlo de voz de uno de los líderes chavistas pues más temidos de la ciudad de Caracas. A ver qué dice de la borrada de los ojos de Chávez de muchos de los murales y de muchos de los espacios públicos en Caracas. Bueno, buenos días, compañeros. Les habla el compañero Valentín Santana, líder del colectivo La Piedrita. Viendo cómo la contrarrevolución ahora quiere borrar los ojos de nuestro comandante Hugo Chávez, yo llamo al movimiento popular a que en todos los barrios, campos y montañas se pinten los ojos de nuestro comandante Hugo Chávez, compañeros. Hasta la victoria siempre, patria o muerte. ¡Venceremos! ¡Chávez vive! Bien, ustedes lo veían allí, ese es Valentín Santana, el líder del colectivo del 23 de enero llamado La Piedrita. Y ese mensaje que está implícito allí, que de hecho me llevó a mí a escribir un artículo en la Gaceta de Librofera, lo pueden ver, voy a ver si dejo el enlace acá debajo en la descripción. Con base también en todos los artículos que estaba yo leyendo y viendo que iban saliendo sobre la borrada de los ojos de Chávez de pues los espacios públicos, al menos de Caracas. Ese mensaje no es un mensaje a los opositores, aunque él dice allí o dice hablar de una contrarrevolución. Y es lo mismo que hace, por ejemplo, Rafael Ramírez en un artículo que sale esta semana en El Nacional, creo que lo vi. El ladrón de Rafael Ramírez es presidente de PDVSA, es ministro de Minas y todo esto. Donde Rafael Ramírez sí que no se guarda nada y entonces carga contra Maduro y dice que bueno, que han tratado de borrar el chavismo de base, de verdad, del sentir chavistas y que a esto ahora es madurismo. Entonces como tratar de, como Moisés, separar las aguas entre un supuesto madurismo y un supuesto chavismo. El problema es allí, el problema es, en el caso de Valentín Santana, no es un caso de apuntar contra opositores, es apuntar contra el propio chavismo.
Y aquí es donde caemos en la pregunta interesante. ¿Por qué Maduro se va contra la iconografía de Chávez? Porque en efecto esto está pasando. Por ejemplo, el video que ustedes vieron al comienzo de este análisis, donde vemos en las escalinatas del Calvario esa cara, ese rostro o esos ojos de Chávez, eso ya no existe. Si ustedes se van a la mayoría de los espacios que están en teoría o estaban en teoría destinados a poner esa iconografía, ya no están. Todavía quedan algunos, pero la mayoría han ido desapareciendo progresivamente. Y hay varias explicaciones. Por ejemplo, yo tengo un amigo, cuyo nombre no voy a revelar, que trabaja en un banco del Estado y me dice, mira, la orden expresa que hay en este banco del Estado es que nada que tenga que ver con la iconografía de Chávez, que ya está bueno, y que le quiten rojo a las páginas web, por ejemplo, que le quiten rojo a las oficinas comerciales del banco, ya no quieren vincular nada de la iconografía o de la simbología del banco con el recuerdo de ese chavismo originario, del chavismo original, que representaba tanto Hugo Chávez como el color rojo. Hay un indicativo importante allí, porque además un banco es una institución financiera, en teoría. Es una institución donde se maneja capital. Y si no quieren que esté mezclado el tema del rojo y de la cara de Chávez con el capital, es porque genera ruidos. Ese ruido obviamente ya existía antes, pero ahora evidentemente al chavismo, madurismo, no le ha quedado otro remedio que quitárselo de encima. Quieren bajarle el volumen a ese ruido. Y esto tiene que ver a una razón muy pragmática. Yo realmente creo que el olvido de Hugo Chávez en el imaginario popular, porque en efecto eso ha ocurrido, vaya usted y hable con cualquier persona en un sector popular de Caracas y pregúntele por Hugo Chávez a ver si Hugo Chávez realmente le interesa a alguien. El sentir de la gente es sus problemas, no Hugo Chávez, y no si Hugo Chávez lo hubiese hecho mejor o peor, no si Maduro es malo o es bueno respecto de Chávez, sino que el país está mal. Eso es lo que la gente dice. Hugo Chávez como figura ha perdido una gran cantidad de la recordación que se esperaba iba a tener en la población cuando empezó Maduro como presidente en este país. Esa es la verdad. Entonces, más allá de que Maduro quiera borrar o no quiera borrar a Hugo Chávez de los paredones, de los murales, del edificio de la Asamblea Nacional, de los bancos como el Banco de Venezuela, el Banco del Tesoro, etcétera, etcétera, más allá de eso, es que el olvido a Hugo Chávez ha permeado dentro de la población por propios mecanismos de la memoria. A la gente no le interesa recordar a Hugo Chávez. Esa es la verdad. Y muchos chavistas que ven este programa se van a arder por esto que estoy diciendo, pero esta es la completa verdad. Usted salga a la calle y pregúntele a alguien si le importa a Hugo Chávez. Yo estoy casi seguro que a muy poca gente le importa Hugo Chávez, que ya tiene, 10 años, va para 10 años de haber fallecido, ¿no? Entonces, eso por ese lado. Pero por otro lado, es evidente que Maduro, después de que destruyó un país y la economía de un país, que ya venía mal con Chávez, porque los últimos años de Chávez son años, repito, en los que la renta petrolera va a comenzar a generar merma porque el barril ya no se cotiza igual en los mercados internacionales. Y desde ese momento Venezuela nunca más ha tenido barril a $100 o sobre $100 en el mercado internacional. De hecho, eso coincide luego con un proceso de destrucción de PDVSA que Rafael Ramírez dice que tiene que ver con que llegó Maduro. Porque cuando él estaba en PDVSA y Chávez vivía y era presidente, pues PDVSA estaba pepita, lo cual es mentira. El proceso de destrucción de PDVSA comenzó tan temprano como en el año 2002, cuando salió Chávez con el pitico y mandó a votar a un gentío de PDVSA. Y ese proceso lo orquestó Rafael Ramírez. Eso no viene con Maduro. PDVSA está destruida desde mucho antes. Pero claro, a Ramírez le interesa ahora barajar un poco la tesis de que es Maduro el destructor y no es Chávez ni es él, que pasó más de 10 años como presidente de PDVSA. Offside. Pero este proceso de destrucción de la economía nacional, donde Maduro ensayó una primera fase en la que entre 2016, 2017, 2014, 2015, más o menos hasta 2017, se centralizó muchísimo la economía, incluso más de lo que la tenía Chávez, con expropiaciones, con intervenciones de organismos de estos de fiscalización, donde se ensayó muchísimo más el tema del control cambiario. Entonces los ilícitos cambiarios, esto de tener dólares era verdaderamente un miedo para quien los tuviese. Después de haber ensayado todo eso y haber quebrado un país, a Maduro no le quedó otra que soltar un poco las amarras. Y en medio de ese proceso de soltar las amarras es que estamos nosotros en este momento. Entonces, claro, es obvio, porque eso es verdad. El madurismo que está gobernando en este momento, que es chavista, porque Maduro no es un extraterrestre, no es un alien, es chavista.
Pero el madurismo que gobierna en este momento no es el mismo primer madurismo de los años 2014, 2015, 2016 en términos de lo que significaba el hecho económico. Maduro, que no ha generado un país realmente de productividad económica, sino que apenas lo que ha hecho es dejar de joder a los agentes económicos, a algunos agentes económicos privados, nacionales e internacionales, porque el tema de la importación es clave acá, ha tenido progresivamente que abandonar esa iconografía, porque además esa iconografía es la que recuerda no solamente a Chávez, sino a los primeros años del madurismo. Entonces eso es lo que explica, por ejemplo, que Bloomberg, en un excelente reportaje que sacaron sobre este tema, digan, oye, ya no son los ojos de Chávez los que uno ve en una valla de la autopista, cuando va por la autopista Francisco Fajardo, sino que esos ojos de Chávez han sido suplantados en esa valla por una publicidad de un jean o de una marca de camisas o de un perfume. Eso es verdadero. Usted va por la autopista del Este, como se llama, y va a ver que esa autopista está llena de marcas como si, bueno, como si realmente en Venezuela fuese el país, un país normal, donde hay marcas y competencia de marcas y tal. Sabemos que eso es ilusorio, pero no es lo mismo tampoco a ese país de 2014, 2015, 2016, donde todo era pechado, donde todo se perseguía. Entonces, por supuesto que desde el punto de vista de los simbolismos de la imagen, a Maduro le conviene muchísimo haber despojado su régimen del tema de la imagen de Chávez. Eso tiene que ver además con un tema politológico, diría yo para finalizar, que es el tema cuando tú no tienes un liderazgo, porque de acuerdo, por ejemplo, a un filósofo llamado Weber, apellido Weber, que estudió las tipologías del poder, Weber decía en algunos casos que los liderazgos tenían dos o tres vertientes. Había liderazgos que se consolidaban como tales, o sea, había líderes que eran líderes porque tenían carisma. Ese fue el ejemplo de Chávez. El ejemplo de Chávez era porque, bueno, Chávez despertaba a multitudes y Chávez convertía, como el flautista de Hamelin, a sus seguidores en personas que, bueno, literalmente mataban por él. Se volvían locas por Chávez porque era un liderazgo carismático. Luego Weber distingue entre otro tipo de liderazgo, que es el liderazgo, diríamos, de la tradición, liderazgo tradicional, le llama Weber. Ese liderazgo tradicional tiene que ver con un liderazgo que tú básicamente ejerces porque tú estás inserto dentro de unos procesos que ya se hacen costumbre dentro de tu país. Entonces estamos hablando de liderazgos, por ejemplo, que se reparten entre partidos, porque la gente siempre ha votado por el mismo partido. Entonces, independientemente de quién sea el secretario general o el líder circunstancial del partido, la gente lo apoya porque es un liderazgo de tradición. Finalmente, hay un liderazgo que llaman liderazgo burocrático, que es cuando ya tú eres un líder de aparato, cuando ya tú eres un líder que no tiene que ver ni con que has heredado una tradición, ni que eres muy carismático, sino que simplemente tú eres el tipo que resuelve los entresijos del poder. Yo diría que Maduro, si hay que ponerle liderazgo en alguna parte, porque Maduro, pues, como liderazgo, bueno, carismático obviamente no le podemos ver. Como liderazgo histórico, bueno, no sé qué tanto. Yo diría que la tercera categoría es la que aplica un poco a Maduro. Maduro es un líder burocrático clásico, un tipo que resuelve, que apaga fuegos dentro del chavismo. Claro, que para apagar los fuegos dentro del chavismo tiene que destruir un país en el interín, o que no va a velar porque el país salga adelante, sino que simplemente él va a resolver su permanencia en el poder. Pero para resolver esa permanencia en el poder, el tipo juega un ajedrez dentro de ese chavismo. Y eso es lo que lo hace un líder burocrático. Entonces, en la burocratización del liderazgo, es obvio que Chávez tiene que desaparecer. Porque siempre va a haber una competitividad y siempre entonces va a haber una recordación, como se dice en publicidad, de marca, que tiene que ver con el líder originario, que era Chávez. Y eso tiene que desplazarse para que opere un liderazgo que está burocratizado, como el de Maduro, que es un liderazgo como de alcantarillas, no porque él opere en las alcantarillas, que ya también lo podríamos decir, sino porque es un liderazgo que no es tan visible respecto de los efectos que produce, sino que es el tipo que dentro del aparato chavista mantiene a todas esas huestes bajo control. Entonces eso es lo que explica un poco también el desplazamiento de ese chavismo. Para recapitular, tendríamos entonces que se desvanece el chavismo y la iconografía de Chávez porque la gente se ha olvidado de Chávez, la gente realmente no vio en Chávez a un Perón, que es un tipo que lo van a venerar por 20, 30, 40 y 50 años más, lamentablemente en Argentina. Número 2, el liderazgo de Hugo Chávez es desaparecido porque no puede dejarse asociar el régimen de Maduro a esos primeros días de él en el poder, cuando esos ojos de Chávez estaban por todas partes y se perseguía a las empresas y tal.
sino que Maduro quiere vender la idea de que esta es otra Venezuela con apertura económica. Y número 3, hay un factor imputable o atribuible al tema del liderazgo, que en este caso es clave. Maduro no puede dejar que un liderazgo carismático, o en teoría algo que podría despertar una recordación de marca que remite al carisma, le compita al liderazgo que él tiene, que es un liderazgo distinto, que es un liderazgo burocrático, que es de hacer todos los días la política para quedarse en el poder. Esas son básicamente algunas razones que yo les he querido traer en este breve analizando del día de hoy para que las reflexionemos juntos a propósito de la desaparición de los ojos de Chávez, de los muros, de las vallas, de las calles de nuestro país Venezuela. Muchísimas gracias a la gente que me apoya en Patreon. Si quieres y te gusta este contenido y quieres apoyarlo además, puedes hacerlo a través de Patreon. Patreon.com/NeoAdolfo, patreon.com/NeoAdolfo. Con tu apoyo me ayudas a seguir, pero además puedes apoyar también este canal a través de PayPal. En PayPal me consigues como el enlace que está aquí abajo, porque no voy a decir toda la descripción acá. El enlace está abajo también para que apoyes al canal en PayPal y con ese apoyo también ayudas a que este canal siga haciendo análisis como estos para que mucha más gente le meta cacumen, le meta coco a las cosas que están pasando. Gracias además a la gente que se suscribe a este canal. Dale like por favor, compártelo en tus redes sociales y déjame comentarios también para que discutamos sobre este y otros temas. Muchísimas gracias, nos vemos en un próximo Analizando. Hasta entonces.